Buenas noches, mi nombre es Javier Segarra, un estudiante de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora, de la carrera Ingeniería en Informática, del subprograma Algoritmos de Programación. En esta ocasión le vendré a explicar sobre los tipos de estructuras de datos de Python. Están divididos estos tipos de estructuras en cuatro: listas, tuplas, conjuntos y diccionarios. Primero comenzaremos por las listas. Podemos definir la lista como una secuencia de datos ordenados, heterogéneas y mutables. Cuando decimos que son ordenados, significa que los elementos ya tienen un orden definido, como lo pueden observar, y ese orden no se cambiará. Cuando estamos hablando de heterogéneo, significa que pueden albergar cualquier tipo de elemento. Más adelante ya mostraré un ejemplo relacionado a esto. Y por último, cuando nos referimos a mutables, es que la lista se pueden cambiar, agregar o eliminar más elementos en esa lista. Más adelante también ya colocaré un ejemplo referente a esto. Nos vamos directamente a la práctica. Bueno, primero para una lista, por lo general, ella viene así. Se suele encerrar en corchetes. Y esta sería ya la estructura de una lista. Cuando me estaba refiriendo a la heterogénea, es que significa que puede tener tanto números como string, que string significa escritura, por así decirlo, float, cuando decimos que float significa números pero con decimales, y también puede escribir hasta string, que string significa palabras clave, como por ejemplo puede ser fuzzy, como filter, por ejemplo. Bueno, esta lista la podemos albergar en una variable, puede ser la misma variable lista, así. Y para representarlo o para que se vea, escribimos el comando print y le colocamos la variable en la cual albergamos la lista. Esto lo corremos y nos quedaría de esta manera. También a una lista se pueden agregar muchas cosas. Por ejemplo, primero podemos cambiar sus valores. Por ejemplo, para eso tendríamos que agregar la variable donde agregamos en corchetes. Seleccionamos el número que queremos cambiar, por ejemplo, filter, para contar que filter no comienza desde 1 como tal, sino desde 0. Contenemos 0, 1, 2, 3. Colocamos el 3, después colocamos el igual y lo cambiamos por lo que quisiéramos. En este caso puede ser otro string, una palabra, por ejemplo, muy buen video. Y con esto ya estaría. ¿Ves? Aquí ya se cambió el muy buen video. Para nosotros identificar el largo de una lista, podemos utilizar el comando length. Length. Y colocamos la variable lista. Con esto nos dice que nuestra lista está conformada por 9 elementos. Otra cosa que podemos elegir en la lista es ver su número solamente. Por ejemplo, lo encerramos igual en corchete y queremos ver el 1. El 1 significaría el 2 en la lista, que es hola. ¿Ves? Como lo ven, así lo podemos hacer con los demás variables de la lista o los demás elementos, como en el caso de 2, que es 3.9, 4, que ya sería el 5, y 6, que ya sería 6, por así decirlo. Bueno, 7, me equivoqué. También lo podemos hacer con variables negativas, en el cual eliminamos la lista en vez de adelante hacia atrás, haríamos de atrás hacia adelante. Por ejemplo, menos 1 nos mostraría el 9 y así sucesivamente con el menos 2, menos 3 y menos 4. Bueno, otra cosa que podemos hacer con la lista es, bueno, cambiar los elementos de lista, que eso ya lo expliqué más atrásito. Y podemos también concatenar listas. Bueno, para concatenar tendríamos que agregar otra lista como tal. Por ejemplo, lista 2. Y esto lo cerramos en corchete, podemos escribir 2, 4, 6, 3. Y bueno, esto lo concatenaríamos de esta manera. Colocamos lista más lista 2. Y esto quedaría así. Otra cosa que podemos hacer aparte de concatenar es ordenarlas. Por ejemplo, aquí escribiríamos una variable, agregaríamos una variable, puede ser la C.
Después de concatenar las listas, otro método que podemos utilizar es el de agregar un elemento al final de una lista. Aquí escribimos una lista nueva, 2,3, 5 y 6. Para eso escribiremos lista nueva con el comando append. Y aquí con esto colocaríamos qué número que colocaríamos al final. Por ejemplo, quiero colocar el 1 y aquí con un print, perdón, ahora sí, con un print podemos observar ya me dio un error, me está dando un error. Ok, ya, discúlpenme, era porque esto no va en corchetes, esto va en paréntesis. Y ahora sí quedaría, ¿ves? Como pueden agregar, aquí agregamos el 1 al final de la lista. Bueno, con otro comando que podemos colocar sería el método index, que con el método index nos muestra la posición del elemento que queramos. Por ejemplo, colocamos print lista nueva punto index. Y con esto, por ejemplo, queremos ver qué posición está tomando el test en nuestra lista. Y aquí nos arrojaría, un poquito más abajo, nos arrojaría que el 3 está tomando la posición 1 en nuestra lista. Otro método que podemos utilizar es el método remove. Con el método remove lo que hacemos es eliminar un elemento de la lista, como verán a continuación. Punto remove, y con esto queremos remover el número 2 de la lista. Nos quedaría de esta manera. Disculpen, aquí cometí un pequeño error. En lista remove, primero para ello se colocaría aquí lista nueva punto remove. Y en este caso, aquí si queremos colocar, por ejemplo, queremos eliminar el 5, colocamos el 5 y aquí solamente escribimos en print lista nueva sin el remove. Como pueden observar, pues ya nuestra lista quedaría entre 3 y 6. Está algo complicada porque se confundió se agregó con el método index. Ya de aquí pasaríamos a la siguiente, que serían las tuplas. Denme un momento, que esto está lento. Entonces continuaremos con el siguiente tipo de estructura de datos de Python. El otro tipo serían las tuplas. Las tuplas son una secuencia de datos ordenados heterogéneas que no son inmutables. ¿A qué me refiero cuando decimos que no son inmutables? Que no podemos ni cambiar ni agregar elementos una vez creada la tupla. Para crear una tupla, la sintaxis es similar que la de las listas. Por ejemplo, para crear una tupla, en vez de colocarla en corchetes, lo colocaríamos en paréntesis. Esto sería una tupla vacía. A esto le colocaríamos cualquier tipo de elemento, pudiendo ser un 2, 5, también podemos escribir hola. También podemos escribir otro tipo de variable como 8 u otra. Por eso se le dice que es heterogéneo. Se puede contener cualquier tipo de variable, pero que no son inmutables, o sea, no puedo ni agregar ni modificar. En este caso podemos hacer lo mismo que con las listas. O sea, podemos visualizar sus elementos. Esperen, antes de hacerlo, probablemente vamos a agregar esto a una variable llamada tuplas. Ok, ya con esto podemos visualizar sus variables igual que con las listas por medio de corchete. Por ejemplo, el 0 sería el 2. Ya va. Un error.
Ok, esperen, este error me lo dio fue porque coloqué mal la variable. Ahora sí. Ajá, ¿ves? Ahora sí, por ejemplo, ahí sería el 2, el 1 sería el 5, el 2 sería hola y el 8 sería ¿ves? Como no es el 8 sino era el 3, me sale el error. Bueno, a diferencia de las listas, las tuplas pues tienen muy pocos métodos a utilizar. Principalmente son dos tipos de métodos. El método count, ustedes ya lo conocen, que consiste en mostrar el número de veces que se repite un elemento en la tupla, por así decirlo. Sería el 5, se repite una sola vez. Y el método index, que con el método index mostramos la posición del elemento en la tupla. Por ejemplo, vamos a mostrar posición del elemento 8, sería el 4. Bueno, 3 errores. Ok, una vez terminada con las tuplas, ya de aquí en adelante no podemos hacer más cosas. Pasaríamos al siguiente tipo, que son los conjuntos. Una vez estamos en el conjunto, que es otro tipo de estructura de datos de Python, entendemos a los conjuntos eh, que son secuencias de valores únicos, heterogéneas y mutables, y que no presentan repetición. Bueno, la siguiente estructura que vamos a ver son los conjuntos y es una secuencia de elementos únicos. Podemos decir que los conjuntos son una estructura menos frecuente que uno se encuentre en Python, pero tienen muchas propiedades de conjuntos lo que los vuelve muy flexibles. A continuación, bueno, los conjuntos se suelen definir por medio de llaves. Bueno, por lo general, como dije en un principio, son heterogéneos y mutables y no presentan repeticiones. Podemos colocar 1, 2, 3 y 4. Y esto lo podemos colocar como una variable tipo A, por así decirlo. Y de una vez, bueno, cuando yo me refería a que presentan flexibilidad, porque ya presentan muchas propiedades, les voy a explicar a continuación. Para ello, necesito crear otra variable, como la variable B, que en este caso sería 4, 5, 6 y 7. Bueno, la primera propiedad que vamos a ver es la unión. La unión la podemos escribir de esta manera. Colocaríamos A.unión.B, no, punto B no, perdón, entre paréntesis B. Y con esto mostraremos la unión de los dos conjuntos. Como son únicos, el 4 no se repetiría debido a eso. Otra manera de escribirlo es solamente colocando A barra B. Con esto definiríamos también la unión de los dos conjuntos. La intersección se puede colocar, esta es la otra propiedad, y se coloca de esta manera, como intersección, y se coloca la B. La intersección muestra solamente, ya, disculpen, aquí me equivoqué, aquí coloqué mal esto, ahora sí. La intersección muestra el único elemento que se repite, o bueno, los elementos que se repitan entre los dos conjuntos, como en este caso el 4. Otra manera de escribirla más simplificada de intersección es solamente con el signo, ya, con este signo. Colocaríamos de manera la intersección también. ¿Ves? Otra propiedad que tienen los conjuntos son las diferencias. La diferencia se coloca de esta manera. Punto difference y entre paréntesis B. La diferencia lo que muestra es la diferencia entre el conjunto A y el conjunto B. Se puede hacer también de manera más simplificada con un signo negativo, como lo voy a colocar a continuación. Quedaría de esta manera. Y también se puede colocar de manera transversa, o sea, de B a A.
mostraría lo contrario. Y la última propiedad que veremos son las diferencias simétricas. Bueno, la diferencia simétrica muestra los elementos que aparecen solo en uno de los dos conjuntos, como este caso. Y esto lo podemos escribir de esta manera, como A.symmetric difference en B. Esto muestra la diferencia de los dos conjuntos. También una forma más resumida de colocarla sería esta, colocando solamente A, el simbolito de la diferencia simétrica, y se coloca B. También estaría delante, o sea, nos daría el mismo resultado. Bueno, ya habiendo explicado todas estas propiedades, pasaríamos al último tipo de las estructuras de datos de Python, que sería el del diccionario, que es un mapeo no ordenado que nos permite relacionar pares de elementos entre clave y valor. Las claves son heterogéneas y son mutables. Estos tipos de estructuras son sumamente útiles y por lo que he investigado es una de las estructuras que pueden hacer que nuestros códigos sean más eficientes. La síntesis del diccionario es sencilla. El diccionario se forma mediante unas llaves. Esto sería un diccionario vacío. Bueno, vacío no porque ya lo llenamos y lo llené por medio de códigos binarios entre 00, 00, 0, 0, 0, 1, 1, o sea, esto representa el valor binario. En este diccionario, bueno, las pocas que podemos hacer, bueno, en realidad se pueden hacer muchas cosas, pero como esto es algo básico, voy a explicar solamente dos propiedades, que es el de indexar. En este caso, podemos colocar binarios. Con indexar mostraremos, por ejemplo, cuál es la ubicación del 0010, lo cual esto nos dirá que este código binario, ok, aquí, bueno, se me presentó un error porque al momento de indexar, como lo hemos visto, no se hace por medio de paréntesis, sino de corchetes. Ahora sí, podemos colocar el 0010, cerramos. Ok, una vez colocado de esta manera, ahora sí en indexar, podemos colocarlo y en este sí nos dirá que este código binario es el número 2. Y para agregar clave al diccionario se realiza de la misma manera. Algo parecido, pues, o sea, solamente agregamos, colocamos otra vez el mismo valor, la misma variable, colocamos en corchetes lo que queremos anexar, por ejemplo, el 1, ya, 1, 1, 1, 1, esto va a ser igual a 6. Y de esta manera agregaríamos este valor o este código binario a nuestro. Bueno, ya aquí lo, también podemos utilizarlo de dos maneras, escribiendo solamente binarios para visualizarlo o escribimos print binarios. De esta manera podemos visualizarlo también. Son dos formas correctas y bueno, esto sería todo y bueno, espero que hayan logrado captar algo. Si tienen alguna duda, en especial profesor, hacémelo saber por la caja de los comentarios o me mandas un correo. Esta sería mi explicación. Muchas gracias por todo y bueno, hasta el próximo video.